tardes, tiempo de entrevista ya aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Y hoy queremos hacer un diagnóstico de cómo se encuentra en estos momentos la salud y en este caso sobre todo la sanidad pública en Canarias. Y eso pasa lógicamente por hablar de la salud y de cómo nos está afectando también en estos momentos la pandemia con una incidencia que no para de crecer. No son buenas las noticias que venimos ya conociendo en los últimos días. Lo vamos a hacer desde la óptica de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Y para ello nos acompaña ya Guillermo de la Barreda, a quien damos la bienvenida. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes. Vamos a empezar con la noticia de última hora. Lo veíamos hoy, son los datos de hoy de la pandemia, del COVID en Canarias, pero es que además esos datos empiezan a reflejar ya tendencias preocupantes. Así lo publicaba en la tarde de hoy el Canarias Ahora. La incidencia COVID se dispara en Canarias hasta los 75 casos este lunes. De los nuevos contagios, 80 se han producido en la isla de Tenerife, 76 en Gran Canaria. Sigue creciendo la incidencia. Como saben, ya Lanzarote, al igual que Fuerteventura, desde hace 2 semanas, se encuentran en nivel 2 y todo parece indicar que ante esta tendencia, las islas de Tenerife y Gran Canaria previsiblemente este jueves también puedan cambiar de nivel, puedan cambiar de ese semáforo verde que en este momento pues gozan estas dos islas capitalinas. Guillermo, el análisis de estos datos y sobre todo de cómo está afrontando el gobierno de Canarias esta situación pandémica en estos momentos. Vamos a ver, no se puede dudar que en este momento estamos ya en una ola. En una nueva ola. En una nueva ola. Y te voy a dar unos datos porque son claros. En el mes de octubre, el primer día del mes de octubre hubo 81 contagios. El primer día del mes de noviembre hubo 103 contagios. El mismo día del mes de antes de ayer hubo 87 contagios en octubre y en este momento estamos en 225 contagios. Pero no solo esos datos, sino son datos de que están aumentando los ingresos, están casi aumentando las UBI y un dato que no se habla, pero que hay que hablarlo. El mes pasado hubo 12 fallecimientos. El día 9 de este mes ya habíamos llegado a 12 fallecimientos y en este momento estamos en 20 fallecimientos. O sea que algo está pasando. ¿Por qué sigue falleciendo tanta gente a pesar de que pues tenemos más del 80% de la población diana vacunada en Canarias? Mira, hay varias causas. Ayer salió, o esta mañana salió una noticia de Alemania en la que el 90% de los ingresados en las UCI no estaban vacunados. En Canarias se calcula que el 60% de los ingresados en UCI no están vacunados. Eso ya es un factor importante. ¿Qué ocurre? Que hay una variante. ¿Qué ocurre? Que la gente se ha relajado y las medidas básicas, que son higiene, mascarilla y distancia, no se están cumpliendo. No tiene sino que ir por la calle. Por la calle, mucha gente va sin mascarilla. Y la distancia cuando tú te cruzas con una persona nunca es de 1,5 metros. Los más de 50 centímetros, 60 centímetros. Y claro, si no se cumplen esas normas, las vacunas no hacen milagros. Y más teniendo en cuenta que las vacunas tienen una cobertura limitada. Pero para las nuevas variantes la cobertura es menor. Bien es cierto que los pacientes que tienen la vacunación, si padecen la enfermedad, la padecen de forma más leve. Por eso entiendo que realmente si se analiza el perfil de las personas que están falleciendo, pues son personas de riesgo con patologías previas, personas ya de una edad avanzada. Claro, tener la vacuna, como usted decía, no hace milagros y yo entiendo que hay que seguir protegiendo con nuestra actitud y con las medidas que se tomen a esa población que tiene un riesgo mayor, pero eso parece que no se está haciendo, insisto. No se está haciendo, pero es que además hay mucho fallecimiento de personas más jóvenes, que no las había antes. Fallecen los mayores porque tienen patologías previas y eso siempre es un agravante. Mira, hay una cosa un estudio que ya está saliendo, que ha salido en los Estados Unidos. La tasa de contagio en las personas vacunadas es del 0,01% al 0,05%. La tasa de hospitalización es del 0,06% de los vacunados y la tasa de muerte es del 0,01%.
son unas cifras muy similares a las que tiene en este momento Israel. Entonces, la vacunación es fundamental, pero es también fundamental las medidas básicas: higiene, distancia social y mascarilla. Una mascarilla puede controlar el 50% de los contagios. Y la gente ya, la mascarilla... La gente se ha relajado, pero ¿la gente se ha relajado porque la gente está cansada o se ha relajado porque al final también las administraciones públicas han abierto la mano y han lanzado un mensaje de que podemos relajarnos? Yo creo que son las dos cosas. Creo que son las dos cosas. Y luego hemos entrado, no tanto aquí, pero sí más en la península y en Europa, en el invierno. Invierno son reuniones en locales cerrados, con mala ventilación y sin mascarilla. Se dan todos los pasos para un contagio. ¿Son partidarios de, llegados a este punto, endurecer las restricciones por parte del Gobierno de Canarias? Hay que poner unas restricciones. Mira, países que en Europa están en este momento en cifras salvajes: Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Francia. ¿De dónde vienen los turistas? Precisamente de los países con mayor contagio. Por tanto, hay que hacer controles de entrada. Hay que hacerlo. ¿Tiene sentido que se hayan eliminado los controles de entrada en Canarias? No tiene sentido. Mira, vamos a ver. Esto es... Yo el otro día lo estaba comentando en una charla. Esto es como el volcán. El volcán sube, baja y no puedes nunca bajar la guardia. Porque cuanto que bajas la guardia, esto se desmanda, por decirlo de alguna forma. Y en este momento no se han tomado medidas, pero es que al mismo tiempo, medidas básicas, sobre todo en personal sanitario, sobre todo en mejorar la atención primaria, etcétera, etcétera, no se están tomando. Mira, salía el otro día una noticia de que en Gran Canaria, en el Hospital Insular, unos 36 médicos se habían ido en los últimos 5 años del servicio de urgencias porque no aguantaban aquello. Y hay una asociación en Gran Canaria que ha presentado una alternativa que es muy lógica y solucionaría el problema, porque tienen unas urgencias que no dan abasto. Entonces, ¿cuál era la alternativa? Muy sencillo. Delante del Hospital Insular está la antigua Escuela de Medicina, Colegio de Medicina. Si ese colegio de medicina que está cerrado, pasan las consultas del hospital ahí, como está en la mayor parte de los hospitales actualmente, las consultas, mira, en el universitario están completamente aparte del hospital. Y cogen toda la zona de consultas y la transforman en zona ampliada de urgencia, se solucionaba el problema. Pero no, supongo que lo que pensarán es construir un nuevo edificio, gastarse más dinero para construir un nuevo edificio. Esta pandemia está provocando que se dejen de lado quizás algunas otras obligaciones dentro de, sobre todo lo que es el mantenimiento del servicio o del sistema de sanidad pública. Mira, el gran problema que hay en este momento es el siguiente. La atención primaria es, como si dijéramos, la primera línea en la asistencia sanitaria. Y la atención primaria no ha sido nunca devoción de los gestores sanitarios. Ha sido la hija pobre de la sanidad. Si una atención primaria funcionara ya correctamente, solucionaría el 70% de los problemas que llegan a los hospitales. El 70% de las urgencias que llegan a los hospitales. Y no lo digo yo, lo ha dicho la Asociación Nacional de Atención Primaria. ¿Esto cómo se llama? Y la atención primaria en esta pandemia ha sido la chica para todos. Ha hecho de rastreador, ha hecho de persona que se dedica al tratamiento, a la vacunación, ha hecho para todo. Y te encuentras con que sin haber acabado la pandemia, te encuentras que en algunas comunidades, y aquí sobre todo, que ya tenía un déficit importante la atención primaria de personal sanitario. Resulta que al personal que has cogido de refuerzo te lo quitas de encima, cuando todavía no está controlada la pandemia, cuando estamos entrando en una sexta ola y te lo quitas de encima. Pero es que además, yo todavía recuerdo aquellos cánticos, aquellos rajadas de vestiduras cuando empezó la pandemia, que lo único que hizo fue poner de relieve las miserias que tenía la sanidad pública. Y todo era
vamos a volcarnos en esto, ¿cómo se llama?, en la atención primaria, no sé cuánto, no sé qué. Casi 2 años después, los presupuestos de atención primaria prácticamente no han subido casi nada. No hay contrataciones de personal importantes en atención primaria. De los fondos europeos que van a venir para España, lo que se va a dedicar a sanidad, España es el tercer país por la cola que menos va a dedicar de esos presupuestos para la sanidad. Entonces, de todas aquellas promesas, ¿qué ha pasado? O sea, entiendo que, por ejemplo, en Canarias, que estamos en fase de debate del presupuesto para el próximo año, si vamos a las cuentas, no se refleja, digamos, esa preocupación o ese mensaje de vamos a reforzar la atención primaria porque la pandemia ha demostrado que es fundamental. ¿Eso no se refleja? No se está reflejando y no tiene sino que hablar con los profesionales. Los profesionales están hartos y se están yendo. Están muchos pidiendo jubilación anticipada, otros se jubilan, no quieren prorrogar su tal, y otros se van simplemente. Y no se está contratando para cubrir esa Y no se está salida. contratando para cubrir todo O eso. sea, hay déficit de personal, sigue habiendo Mira, déficit de personal. hay un estudio que ha hecho la Federación en el cual se calcula que en España, en este momento, se necesitan 600.000 sanitarios de todos los niveles. Y se necesitan 50.000 camas hospitalarias, tanto de agudos como de media estancia, como de crónicos. Pero después exportamos sanitarios también a otros países. ¿Es algo No que exportamos, no, huyen. O huyen, vamos a decirlo así. Huyen. ¿Por qué? Pero ¿y cómo se explica esa contradicción entonces? Porque el sanitario en España está desmotivado profesionalmente. Por un lado, los sueldos son de los más bajos de Europa. Por otro lado, no tiene formación profesional de reciclaje. Por otro lado, está sufriendo la mala gestión de la sanidad en su quehacer diario. Y fundamentalmente lo que encuentra es que se encuentra como desamparado. Y entonces se va a otro sitio en el cual va a cobrar más y va a estar con menos carga de la que está soportando aquí. Y entonces se van. En España el éxodo de profesionales sanitarios ha sido terrible en los últimos años y seguirá siendo. Mira, Madrid, por ejemplo. Madrid contrató no sé cuántos sanitarios para la pandemia. De esos sanitarios, la mayoría los han echado, la mayoría han dicho que no vuelven por allí, se han ido a otras provincias y a otras comunidades autónomas. Y en Madrid hay, creo que más de 70 centros de salud cerrados por falta de personal. Y se permiten el lujo de que lo que contrataron de refuerzo, no renovarles los contratos. Volviendo un poco a las medidas de cara a atajar la pandemia, después volveremos a hablar de las deficiencias que tiene el sistema. ¿Son partidarios de que, como están tomando otros países, se restrinja, digamos, los movimientos o la capacidad de presencia de las personas no vacunadas en determinados establecimientos o instancias públicas? Mira, vamos a ver. Yo creo que hay ciertas profesiones en las cuales se debe de exigir la vacunación. Por ejemplo, los sanitarios no pueden estar sin vacunarse. ¿Hay sanitarios que no están vacunados? Hay sanitarios que no se vacunan. Mira, en España en este momento hay 5 millones de españoles que no se han querido vacunar. Bueno, de esos 5 millones quita 1,5 millones que son los de menores de 12 años, pero en este momento en España hay más de 2 millones de españoles por debajo de los 40, 50 años que no se han querido vacunar. Y entre esos hay sanitarios, hay de todas las clases sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me parece muy bien que una persona tenga libertad para, ¿cómo se llama?, vacunarse o no vacunarse. Me parece bien. Pero es que los no vacunados tienen el derecho de preservar su salud. Y si hay evidencia de que un no vacunado contagia al vacunado, indudablemente hay que tomar algún tipo de medida. Mira, hay un índice que se llama el índice R, que es el que nos da el número de contagios que produce cada persona contagiada con cada cepa de virus. Con el anterior se llegó a tener un contagio de 1,2 por cada 1 a 1,2, ¿no? Por cada uno contagiado podía contagiar 1,2. Con la variante Delta tenemos 1, puede contagiar hasta 8 personas.
¿Qué quiere decir? Que 100 contagiados pueden contagiar a 800 Y la variante personas. Delta Plus, que ya está también. Esa en todavía Canarias. es peor. Claro, claro. Esa todavía peor. Pero, claro, fíjese, poner limitaciones a los no vacunados, por ejemplo, la exigencia del certificado COVID en España y en Canarias en concreto, pues acaba chocando con los tribunales. Claro, ¿cómo se puede sortear en este caso pues la posición que tiene claramente marcada el Tribunal Superior de Justicia de Canarias? Bueno, yo es que tengo muy claro una cosa. ¿Por qué unos tribunales dicen que sí y otros dicen que no? ¿Porque no lo tienen claro? Porque no lo tienen claro o porque... No lo sé, pero vamos a ver. Antes te estaba comentando zapatero a tus zapatos. Un juez no puede dictaminar la validez de una vacuna o no de una vacuna. El contagio o el no contagio no está dentro de sus atribuciones. Coja y pida informes a los ministerios o a las consejerías de sanidad para tomar un dictamen. Y entonces, otra cosa, otro gallo nos cantaría. Pero lo que es indudable es que, te voy a poner un ejemplo. Tú ves que Rusia está disparado. ¿Tú sabes qué índice de vacunación completa hay en Rusia? A pesar de que Putin se haya puesto la tercera dosis. 33%. Y fíjate los millones. Y además teniendo una vacuna propia. Y fíjate los millones que son. ¿Cuál ha sido el resultado? Lo que tienen ahora. Alemania no pasó del 60% de vacunación de las 2 dosis. Mira cómo están ahora. La incidencia es mayor en aquellos países donde la tasa de vacunación es menor. Es menor. Eso es una evidencia clara. Y es una evidencia clara que los casos más graves son los no vacunados. Y de cara a las fiestas que vienen ahora, las Navidades, hay un debate muy intenso sobre si se tienen que permitir los grandes actos multitudinarios. ¿Ustedes qué piensan? Que no, pero que si estamos en una pandemia, estamos en una ola. Tenemos en este momento el último contagios que tenemos de cifras, no me refiero a las que han salido hoy, que no se pueden contabilizar, es de 225 personas al día contagiadas. Estamos con datos muy superiores a los que teníamos cuando estábamos en nivel 2. Entonces, si hay algo cierto, es en principio que una persona, si no mantiene una distancia, y si no está con una mascarilla, y si no mantiene higiene, es una persona potencialmente que se puede contagiar y que contagia. Entonces, lo que no podemos es abrir la mano, porque estamos en plena pandemia. Ahí a quien estar en plena pandemia económicamente le viene bien. Y quería compartir una noticia con Guillermo, porque la verdad que yo creo que es interesante algunos datos que vamos conociendo ya a raíz de lo que está generando económicamente esta pandemia. Por ejemplo, esta noticia del Periódico de España: la pandemia dispara los seguros de salud privados, 407.390 nuevas pólizas en 6 meses. Claro, hay gente a quienes le está yendo muy bien con esta pandemia, parece. Hombre, en este momento hay 11 millones de españoles, sumando esa cifra que sale ahí, que están pagando una sanidad doble. Están pagando una sanidad privada. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que están primando intereses. O sea, te pongo un ejemplo. El presupuesto de la sanidad es un pastel. Y de ese pastel tienes que mantener la sanidad que debes de mantener. Pero si de ese pastel tienes tú que quitar un trozo que me parece que no sé si es del 11 o el 12 o el 14%, para darle ese dinero a la privada, para conciertos, para cosas de esas, estás quitándolo del pastel de la sanidad pública. Pero yo me hago una pregunta y le hago la pregunta a la gente. ¿Quién ha soportado la carga de la pandemia? ¿La sanidad privada o la sanidad pública? Sin embargo, es verdad que también desde las administraciones se insiste en que gracias al apoyo de la sanidad privada se ha demostrado que es importante tener esos conciertos. Cuando empezó la pandemia, incluso aquí en Canarias, hubo clínicas privadas que hicieron regulaciones de empleo. ¿Tú lo sabes? Sí. Clínicas privadas en Madrid que cerraron en plena pandemia. ¿Por qué? Porque los seguros privados no cubrían la pandemia, los enfermos de la pandemia. Y porque un enfermo con una pandemia es un enfermo de mucho costo. Y eso no es negocio para una clínica privada, que está dentro de su derecho.
Pero entonces podríamos decir, el derecho que tiene la clínica privada, la medicina privada, a no coger las cosas costosas, vamos a traspasarlo al vacunado y el no vacunado para trabajar, por ejemplo. ¿Por qué a unos se les permite una cosa y a otros no? La verdad que quien habla de clínicas privadas se puede hablar también de los laboratorios, porque bueno, nos encontramos con algunos precios que parecen... La industria farmacéutica, eso es darle de comer aparte. La industria farmacéutica está haciendo una serie de barbaridades que hoy por hoy, pues, bueno, no tiene sino que ver en las bolsas, la industria farmacéutica sube y el resto va para abajo. Mira, hubo un ejemplo muy claro cuando la famosa tratamiento de la hepatitis C, era muy caro el tratamiento de la hepatitis C. Resultó que ese tratamiento en España, no me acuerdo la cifra, pon que costaba 2.000 euros. En otro sitio costaba 300 euros, el mismo tratamiento. O sea, hay especulación con los tratamientos sanitarios. Bueno, mira, cuando un producto farmacéutico sale al mercado, la compañía tiene que cubrir la investigación, tiene que incluir la fabricación, tiene que incluir el marketing y el beneficio que saca. Con aquel famoso tratamiento se vio que a los 6 meses, me parece, de estar en el mercado el tratamiento, había cubierto ya todos esos parámetros y seguía el mismo precio. Claro, al final la gente que escucha estas cosas dice... Es que qué difícil es esto, ¿no? Porque claro, yo me creo a los científicos, creo en la importancia de la vacunación, pero por otro lado tengo miedo de que al final estén las grandes empresas pues un poco jugando con nuestra salud en todo esto. Bueno, yo no creo que estén jugando no con la salud, están jugando con el negocio, con el mercado, es con lo que están jugando. Se están aprovechando. Se están aprovechando de este tema. ¿Y eso quién lo tiene que controlar? ¿Quién lo tiene que frenar de alguna manera? Pues los estados. No, lo digo porque, por ejemplo, yéndonos a lo más cercano, por ejemplo, los gobiernos. Una PCR ha llegado a costar 100 y pico euros, hacerse una PCR por la vía privada. Sí. Claro, esto no está generando una brecha social también o visibilizando la brecha social. Y el costo de la PCR me parece que estaba en 20 euros o en 15 euros o no sé qué. Sí, lo que es el precio-coste, claro. Pero al final el que tiene dinero pues puede estar más seguro y más tranquilo porque se puede hacer una PCR por la vía privada, porque no le cuesta tanto al bolsillo. Pero es que el que no tiene dinero tiene que vivir con esa incertidumbre. Porque en este momento esta pandemia no ha sido una pandemia de salud pública. Ha sido una pandemia que en este momento es de salud pública, es una pandemia social, es una pandemia económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se ha ido al traste el modo de vida habitual que teníamos en todos los niveles. Y entonces, como siempre, salen los listos de turno a sacar tajada de la situación. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Mira, cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de una cosa muy importante que son los determinantes de la salud. La salud no es solo el que estar enfermo o no estar enfermo, sino aquellos determinantes que provocan el que tú estés enfermo o el que tú no estés enfermo. Y en esos determinantes está el trabajo, está los sueldos, está la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no se está contemplando. Mira, en este momento, si tú quieres valorar el estado de salud de una ciudad o de una provincia, ¿sabes cuál es el método más sencillo? Por el código postal. Aquellos que tienen un código postal de gente de mucho dinero están con unos índices de salud perfectos. ¿Coincide? ¿Realmente? ¿Es que coincide? Sí. Lo único que tiene que ver es el código postal y ya sabes, aquí nada. O sea, aquí hay medio y aquí no hay medio. La pobreza. Condiciona la salud. Y entonces es importante, o sea, la pandemia hay que atacarla también por todos esos campos, porque si no, no vamos a salir adelante. Una parte muy importante del sistema de salud pública son las infraestructuras. Hemos hablado en esta entrevista de la falta de personal, de la falta de recursos en determinados momentos. Pero ¿y todas esas infraestructuras pendientes que tiene la sanidad en Canarias, cómo les está afectando su financiación esta pandemia? Pues en un bloqueo de la... Hay un bloqueo ahora. Hay un bloqueo, absolutamente. Se hacen...
pequeños arreglos para conseguir camas en sitios que no tenían función, pero por ejemplo te encuentras en Madrid, se hace un hospital que es el Sendal, bueno, hospital entre comillas porque no es un hospital, y resulta que tienes hospitales con pabellones completos cerrados, plantas cerradas, todas por falta de personal y por cosas de este tipo. Entonces son cosas que tú no entiendes. ¿No entiendes? Hay un asunto, yo no sé si lo conoce, pero hace tan solo el 5 de octubre, si no me equivoco, en una comisión de sanidad del Parlamento de Canarias intervinieron 2 profesionales del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria para quejarse de las deficiencias de un edificio que tiene 40 años y que, bueno, pues desde la época de Baltar, de consejero de Sanidad, les iban prometiendo una serie de obras, sobre todo una obra para un edificio nuevo, pero también para intentar mejorar, digamos, la situación mientras se hace esa gran obra, y no llega el dinero, no llega nada, y para el próximo año tampoco hay compromiso. No sé si conoce la situación del materno infantil. La del materno infantil y el insular es más o menos, están juntos, sí, prácticamente en la misma. Pero es que también es el problema del Hospital Universitario de Canarias. Un edificio de más de 50 años, con déficits estructurales, que ya cuando el edificio todavía pertenecía al Cabildo, ya, ¿te acuerdas que hace tiempo se pensó, bueno, vamos a hacer un nuevo hospital en Olla Fría, una serie de cosas? Y entonces el Cabildo encargó un proyecto para hacer un nuevo hospital prácticamente, de tal forma de que mientras se construía el hospital, el otro seguía funcionando, y a medida que se abrían plantas en un sitio, para no perder, y se mantenían plantas. Mira, el hospital universitario tiene en este momento unas 600 y pico camas, no llega a 700 camas me parece todavía. El hospital de la Candelaria tiene 900 y pico camas. Entonces, con un área de asistencia, con cantidades de personas muy similares, tú no puedes tener ese desfase. Pues ese proyecto del nuevo hospital que se tenía que hacer, cuando cogió el Servicio Canario de Salud y cogió el hospital, ese proyecto se borró. Y desapareció. Y lo único que se hizo es un edificio de consulta, que estaba incluso dentro de la idea del nuevo hospital, pero no se hizo nada más. Y en este momento tienes un edificio obsoleto que está... Sí, pero lo que ocurre es que al final, claro, si esa infraestructura, por lo que sea, siempre aparece alguna excusa, ya sea presupuestaria, ya sea por una pandemia, se van postergando, va a llegar un momento en que al final va a ser más caro también, supongo. Bueno, ¿no? aparte que sea más caro, Pero es que además, cuando se proyecta una cosa de este tipo, hay que proyectarla a 15 o 20 años vista, con los índices poblacionales y una serie de cosas. Y cuando se hicieron, por ejemplo, la ampliación del hospital universitario con las urgencias, con todas estas cosas, se hizo un servicio de urgencia en aquel momento, ahora está más ampliado, en aquel momento que tenía más o menos la misma capacidad que el antiguo. Y en ese momento, el hospital universitario, que tenía un área de asistencia hasta, me parece que fue hasta Los Realejos, le dan un área de asistencia hasta Teno prácticamente, hasta el otro lado de la isla, con el mismo número de camas, con el mismo número de profesionales, teniendo en cuenta que el índice de profesionales sanitarios que había en el hospital universitario era el más bajo de todos los grandes hospitales, con un presupuesto para el hospital universitario que no ha ido acorde con los tiempos, prácticamente ha sido el presupuesto aquel que tenía, que le daba el Servicio Canario de Salud al Cabildo, porque en aquel momento era como si dijéramos un hospital concertado el Cabildo, con las restricciones que tenía ese presupuesto. De hecho, el Cabildo tenía que todos los años poner muchísimo dinero para sacar el hospital adelante, por eso, entre otras cosas, y por no tener competencia en eso, fue por lo que se quitó encima. Y sobre ese presupuesto, lo que no puedes hacer es coger, que ya era deficitario, empezar a decir, bueno, lo subo un poquitito, pero ahora lo subo con arreglo al índice. ¿No? Si es que lo que necesitas es ponerlo en condiciones primero. Al final nos vamos a quedar con esos titulares. Seguimos teniendo déficit de profesionales a pesar de la pandemia o de que la pandemia haya puesto en valor a los profesionales sanitarios. Déficit de camas, déficit de infraestructuras. Y déficit de presupuesto. Y déficit de presupuesto. Mira, atención. Esto no va a cambiar nunca, Guillermo. No lo creo, porque no interesa que cambie. No interesa que cambie. 11 millones de asegurados privados, pagando 2 asistencias sanitarias de golpe.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues mira, el presupuesto de atención primaria tendría que ser el 25% del presupuesto total. El presupuesto en salud pública, de España y de las diferentes comunidades autónomas es el más bajo de toda Europa. Y la salud pública es fundamental, es la que se encarga de la prevención, es la que se encarga del tema de la salud básica. Y eso creo que en Canarias estamos en el 1 o el 2% de presupuesto en salud, cuando en cualquier sitio, incluso dentro de España, están todos sitios por encima del 7%, y en Europa están entre el 10 y el 15%. En relación al PIB, entiendo. Sí. La verdad que son datos que yo creo que invitan a reflexionar, Guillermo. Nos hemos quedado sin tiempo. Yo le agradezco mucho que nos haya ayudado a entender un poco cómo se debería afrontar esta pandemia, cosas que no se están haciendo, otras que sí se están haciendo, pero que se ve que no son suficientes. Y sobre todo a que no perdamos de vista que hay muchos asuntos del día a día de la sanidad que siguen requiriendo de inversiones y de políticas sanitarias que a veces se echan en falta, la verdad. Guillermo, muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos, eso sí, recordándoles, hoy hemos hablado un poco por encima, hay muchos problemas de infraestructuras, pero esta semana hemos querido centrarnos en lo que está ocurriendo en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Mañana por la noche tendremos un programa especial en el que hablaremos con sanitarios, profesionales del hospital, pero también con usuarios que están padeciendo el día a día de ese déficit de infraestructura y déficit de atención que tiene este hospital provocado, insisto, pues por unas instalaciones que tienen más de 40 años y que necesitan cuanto antes un lavado de cara. De todo ello hablaremos mañana a partir de las 9 de la noche en la tertulia de Canarias al Día. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche. El Materno Infantil de Gran Canaria agoniza. Un edificio de 40 años pide a gritos una reforma. Los derechos de los niños vulnerados. Profesionales y usuarios exigen al gobierno de Canarias que actúe, pero el dinero no llega. Este martes, a las 9 de la noche en Canarias al Día, la tertulia, el Materno Infantil, un hospital tercermundista para atender a los más vulnerables.